Puntos Cardinales. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. En esta semana, Lila, informamos sobre un posible retiro de fondos de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Este retiro de fondos vendría de parte de los gobiernos de Occidente. Y esta es una consecuencia grave del reciente conflicto bélico que se está disputando en Medio Oriente, y es que este recorte de fondos compromete la continuidad del funcionamiento de esta organización porque dejaría a cientos de desplazados sin agua, sin comida, sin refugio. Y para conversar sobre este tema, invitamos a la abogada especialista en Derecho Internacional, Lublanc Prieto, experta en derechos humanos, en materia migratoria. Lublanc nos dará mayores luces sobre este asunto. Buenas tardes desde Caracas, Lublanc. Buenas tardes, un gusto conversar contigo. Buenas tardes, encantada de estar en el espacio y muchísimas gracias por la invitación. El escándalo, o la polémica, parte de las acusaciones en las que presuntamente algunos miembros de esta organización, de esta agencia, habrían participado en los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre en Israel. Y ante una acusación tan grave y tan de esa naturaleza, ya son una decena de países las que han decidido retirar el financiamiento a esta organización. En primer lugar, el impacto que esto tendría para la propia Agencia de Refugiados Palestinos, pero por otro lado, ¿cómo afecta la reputación de las organizaciones de derechos humanos, de las agencias internacionales que están en terreno, en campo, tratando de dar asistencia? Claro, esto es un proceso, vamos a decir, que afecta a todo el sistema humanitario que hoy en día atiende la Franja de Gaza, pero es un proceso de poderío en realidad, porque la Corte Internacional de Justicia fue muy clara dentro del proceso o su decisión, donde en su dossier establece, sí, esta situación existe, existe unas investigaciones entregadas por Israel en donde se determinan y vamos a decir que no hay tampoco un proceso donde se haya establecido que esa investigación sea 100% real, pero bajo la Corte sí determinaron que pudiese existir 13 miembros de la Agencia de las Naciones Unidas en Gaza que pudieran participar o ser miembros simpatizantes de Hamas. Pero eso no estableció de que en la decisión del dossier establecido por la Corte Internacional de Justicia, que hayan prohibido el acceso efectivo, sino más bien tuvo una extensión en donde declaran que una medida provisional que debería ser cumplida por el mismo Estado israelí y donde su juez ad hoc aceptó y votó, donde establecen que el acceso efectivo a ayuda humanitaria de emergencia para la población de Gaza debería permanecer y debería ser efectiva y prolongada durante el tiempo o sostenible. Entonces, dentro de este proceso, sí, hay una investigación efectiva. La Agencia de las Naciones Unidas responde a esto diciendo que son sacados o son desvinculados sus trabajadores y adicional se apertura procesos de investigación y procesos disciplinarios donde es lo correspondiente o por una organización internacional y bajo los estándares internacionales, pero esto no debería ser condenado a 1.7 millones de palestinos a no recibir un acceso efectivo de ayuda humanitaria cuando esto no lo establece la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte no establece que fue un proceso de que no se cumplieron estándares internacionales en las ayudas humanitarias o que hubo un mal manejo de recursos económicos. Nunca lo estableció la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia lo que establece es que hubo algunos dosieres de investigaciones o algunas investigaciones que le hicieron llegar donde se establece que 13 miembros que incluso son trabajadores de esta agencia de las Naciones Unidas
que dicen ser que son simpatizantes de Hamas, pero eso no quiere decir, y nunca lo establece la Corte, donde diga que la agencia o esta organización internacional estaba bajo ese proceso o apoyaba este proceso o que hubo un mal manejo de recursos. Claro, Entonces, pero esto impacta de una manera muy fuerte. en todo caso es un llamado de atención, ¿no? Importante, porque no puede ser que una agencia internacional tenga unas personas, según manifiesta una de las partes en conflicto, que está favoreciendo a la parte contraria, ¿no? Claro, eso es un proceso que no debería existir. Claro. Lógicamente, en los procesos internos y los estándares internacionales establecen que las organizaciones internacionales no pueden, sus colaboradores, tener alguna parcialidad o algún proceso de que Exactamente. haya una particularización sobre, en específico, alguna de las partes en conflicto Sí. y sobre todo en temas de conflicto armado o guerras, no pudiese existir ningún participante dentro de los procesos que pueda ser eh, parcial sobre esta área porque es un conflicto de intereses. Lublanc, pero Pero también, sí, no, que me gustaría también abordar el tema reputacional del resto de las organizaciones. Es decir, Mm. por supuesto. cuando se dice el refrán, cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Qué se está haciendo para garantizar la transparencia de la actuación de estas organizaciones de asistencia humanitaria en el terreno, sobre todo cuando las tensiones políticas y las acusaciones de lado y lado van y vienen y la situación es tan delicada? Claro, es que dentro del terreno es muy amplio los procesos de selección de tus colaboradores. Las organizaciones internacionales, como les digo, tienen estándares internacionales a nivel humanitario para cumplir los procesos de selección de su personal, Eso es, incluso claro. más las Naciones Unidas. Pero ahí al parecer hubo un fallo. Sí, pero es que aquí hay un fallo. ¿En qué sentido? Tú tampoco dentro de este proceso de verificación, porque esas personas, y me imagino porque yo no puedo ser parte del proceso de decir que si estuvo bien o estuvo mal, porque ya las investigaciones o los procesos disciplinarios deberían dar esos indicios de Mm, quién fue Ujú. el que realizó o quiénes fueron los que realizaron ese proceso de selección, claro. porque ahí es donde indica precisamente de cómo se evaluó las características que tenían o las competencias y las habilidades, pero también hay un tema aquí especial. Tú usualmente, dentro de los procesos de selección y estándares internacionales y también el resguardo de las personas, tú no puedes conscientemente establecer un proceso de selección donde las personas no tengan libertad para tener ciertas ideologías o ciertos pensamientos. Claro, Eso tú no lo puedes calificar dentro de un proceso de selección. es Eso verdad. incluso, eso está penado dentro Por de los supuesto, estándares también claro, internacionales, claro. porque para seleccionar tú no les puedes decir, tú crees en esto o no crees en esto, tú estás con esto o estás... Sí. Eso es algo muy Mu- complejo Muy y muy delicado, delicado muy dentro de un proceso de delicado. selección. Pero Claro. lo cierto es que son ya 10 países, 10 grandes potencias que han Retirado. suspendido el financiamiento a esta agencia y esto supone más de la mitad de los recursos para poder atender a una población que está Así duramente es. afectada. Es decir, si bien es delicado, pareciera que no ha habido contemplación por parte de muchas naciones y ponen una sanción ejemplarizante para cualquier otro organismo o cualquier otro funcionario que incumpla con estos protocolos y estos estándares. Es que esto es la preocupación más grande, porque Ujú. nosotros entendemos que dentro de este proceso los miembros de las Naciones Unidas pueden tomar decisiones para establecer el manejo de los recursos económicos y seguir realizando subvenciones sobre ciertos estándares o ciertas agencias. Pero las mismas Naciones Unidas, dentro de sus estándares y protocolos, establece que el interés superior de la población y de las personas vulnerables que están en medio de un conflicto armado. O sea, la población civil no puede sufrir bajo los procesos que puedan tener bajo una investigación de Claro, una situación sí. de riesgo a nivel interno.
de un proceso interno de una organización. La De, población civil no debería sufrir sobre eso. de hecho, Ese es el detalle más grande. de hecho, la Organización Mundial de la Salud, su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que las decisiones de varios países de suspender los fondos para la UNRWA, el mayor proveedor de ayuda humanitaria en esta crisis, tendrán consecuencias catastróficas para el pueblo de Gaza. De modo que es todo un tema. Totalmente. Ujú. Porque es una decisión prácticamente que sobrepasa los límites vamos a decir, de condiciones que se pudiesen dar bajo un proceso a nivel humanitario. Porque uno entiende de que los estados están tratando de resguardar sus estándares para las subvenciones que dan. Pero los procesos de subvenciones acá en este momento no tienen una dificultad de hechos de corrupción, de mal manejo de recursos económicos, de que no hayan sido dados específicamente a la población vulnerable que está en un proceso de la zona donde se determina que hay un conflicto armado. No, eso no es lo que se señala acá. Entonces, también el nivel de respuesta y de, vamos a decir, de condena que establecen estos estados es muy elevado o es mayor Ahora, y esa complicación lo que va a hacer es para 1.7 millones que no van a tener ahora ayuda humanitaria efectiva. Netanyahu afirmó que la UNRWA había dejado de cumplir función humanitaria en la región y que en cambio trabajaba al servicio de Hamas. Es que el tema es muy complejo. Ujú. Muy complejo, porque también acá tenemos dos partes adicionales que aquí se unen, la política, la geopolítica, vamos a decir, los poderes que hay en cada nación y sus procesos de disputa, y también los procesos religiosos o las creencias también dentro de esta zona de árabe. Y estos procesos también complican las decisiones de los estados porque hace de que haya una creencia de que ellos no estén dando, brindando, pero es la única agencia, de por sí es la agencia más grande. Sí existen organizaciones internacionales o de base que están brindando servicios, pero prácticamente con las uñas. Ujú. Yo conozco muchas y son grandes aliados, grandes amigos nuestros de Refugiados Unidos y lamentablemente están trabajando con las uñas, tienen persecuciones, tienen temas de seguridad, pero sus servicios no pueden llegar más allá porque en sí la Agencia de las Naciones Unidas son los únicos que tienen incluso el mandato especial para poder ayudar en la Franja de Gaza. Y Bueno, son los únicos que pueden recibir los recursos para poder ayudar en esa zona. Entonces, esto es un conflicto mucho más grande. Bueno, Lublanc, muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros, entendiendo lo complejo de la situación y cómo se puede extender lo que ha ocurrido con esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que a nosotros nos está sacando canas verdes con las siglas, porque una manera de pronunciarla es complicada, pero vamos a tener que acostumbrarnos o aprender a pronunciarla Sí, porque al parecer vamos a seguir leyendo de este caso y de la actuación de la UNRWA. así es. Muchísimas Muchas gracias, Lublanc gracias, Prieto, Lublanc. por estos Muchas minutos. gracias. Encantada. 3:56 minutos de la tarde, escuchamos.